El viaje de los refugiados. Hola amigo, ¿estás como yo, viviendo en un país extranjero o lejos de casa? ¿Te sientes perdido y sin hogar? ¿Has dejado a tu familia y amigos en tu tierra natal? A pesar de que la vida era muy difícil allí, aquí puedes sentirlo solo, indefenso y como si no hubiera esperanza. Quizás estés rodeado de extraños sonidos y olores. ¿Estás con personas que hablan idiomas que no entiendes? ¿Sientes que tu vida está en peligro todos los días? ¿Estás cerca de personas que actúan de manera confusa o reprobable? ¿Tienes hambre y no sabes de dónde sacarás dinero para comprar comida? Tal vez solo sea confusión e incertidumbre a tu alrededor y sientas pena y desesperación en tu corazón por todo lo que has perdido. Te aseguro que hay alguien que te entiende perfectamente. Él es el Dios verdadero y viviente. Escuché las palabras de un hombre, David, que se sintió así y le pidió ayuda a Dios. Clamó al Señor: ruego por la misericordia del Señor, derramo mis quejas ante Él y le cuento todos mis problemas. Cuando estoy abrumado, solo tú sabes la forma en que debo girar. Donde quiera que vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie me hace pensar. Nadie me ayudará. A nadie le importa lo que pase. Entonces te ruego, oh Señor, yo digo, tú eres mi lugar de refugio. Escucha mi grito, porque tengo una necesidad desesperada. David tenía miedo. Estaba entre personas que hablaban otros idiomas y no eran amables con él. Querían hacerle daño. Pero David también era consciente de que hay un Dios verdadero, el Dios vivo que hizo el mundo y a todos en él, por lo que no vive en un país o en un edificio hecho por el hombre. David recordó que Dios conocía su situación perfectamente y se preocupaba por él, incluso hoy. Dios le da a todos vida y aliento y quiere vivir con ustedes. Sin importar dónde se encuentren, Él te entiende y se preocupa por ti. Estás pensando, pero he perdido mi tierra, mi hogar, mi trabajo e incluso mi familia. ¿Cómo se preocupa Dios por mí? Parece muy lejos. Puedes llamarlo misericordioso y compasivo, pero está tan distante. ¿Cómo pueden entenderme? Déjame recordarte esto. La verdadera compasión proviene de alguien que está cerca de ti, ¿no es cierto? Si alguien no ha sufrido lo que yo sufrí, no puede comprender realmente lo que estamos pasando y tener una verdadera compasión por mí. Hace mucho tiempo, Dios vio el sufrimiento de todas las personas. Estaba tan triste por ellos que decidió que iba a hacer algo para ayudarlos. Al ayudarlos, Él también nos ha ayudado. Dios, que puede hacer cualquier cosa, decidió que se convertiría en un hombre. Él experimentaría todo el dolor y el sufrimiento que nosotros experimentamos. Entonces, eso es lo que hizo Dios. Se hizo hombre. El nombre de este hombre era Jesús. Jesús incluso se convirtió en refugiado y vivió sin hogar, para poder ser como nosotros. Te contaré sobre Jesús. Su historia está escrita en el Nuevo Testamento de la Biblia. Moisés y los profetas contaron sobre el nacimiento de Jesús. Jesús nació en este mundo en una familia pobre. Una mujer llamada María le dio a luz. Sin embargo, su nacimiento fue especial porque fue el Espíritu Santo de Dios lo que hizo que María quedara embarazada. Ella no durmió con su esposo José hasta después de que Jesús nació. Entonces María, su madre, era virgen. Jesús nació en Belén. Poco después de que Jesús nació, el rey Herodes envió a sus soldados a la ciudad de Belén para encontrar y matar a Jesús. No sabía exactamente dónde Jesús estaba, por lo que ordenó a sus soldados que mataran a todos los niños de 2 años o menos. Un ángel advirtió a José, entonces tomó a María, al bebé, y escapó a Egipto. Así es como María, José y el pequeño Jesús se convirtieron en refugiados. Estaban a salvo en Egipto. Unos años más tarde, Dios envió un ángel a Egipto para hablar con José en un sueño. Le dijo a José que el rey Herodes, que había buscado la vida del niño, estaba muerto.
por lo que él y su familia ahora podían regresar a casa. Entonces José llevó a su esposa y al niño Jesús a su país de origen. Cuando escuchó que el hijo de Herodes era rey en lugar de su padre, José fue al norte a un pueblo llamado Nazaret en el distrito de Galilea. Mucho tiempo antes de eso, los profetas habían dicho sobre el Mesías: será llamado Nazareno. Entonces la palabra de los profetas se hizo realidad. Fue en Nazaret donde Jesús creció, se hizo fuerte y lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Cuando Jesús tenía unos 30 años, un hombre llamado Juan el Bautista estaba diciéndole a la gente que se arrepintiera de sus pecados y siguiera el camino de Dios. Jesús fue al río Jordán, donde Juan estaba bautizando a la gente. Jesús fue a Juan y fue bautizado. Tan pronto como esto sucedió, el Espíritu Santo de Dios bajó en forma de paloma y descansó sobre Jesús. Entonces la voz de Dios vino del cielo y dijo: Este es mi Hijo, a quien amo, que me trae una gran alegría. Entonces el Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús a una tierra desierta, donde Satanás lo probaría. No había allí excepto animales salvajes. Después de haber ayunado durante 40 días y noches, tuvo hambre. Fue entonces cuando Satanás vino a tentarlo. Satanás dijo: Si eres hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: No, las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Satanás continuó tentando a Jesús, pero cada vez Jesús respondió con la palabra de las Escrituras. Después de eso, Satanás dejó a Jesús solo, y los ángeles vinieron y cuidaron a Jesús. Sabemos que, debido a que Jesús el Mesías tenía mucha hambre, Él sabe lo que nosotros sentimos cuando tenemos hambre. Además, dado que Jesús fue puesto a prueba por sí mismo, puede ayudar a otras personas, incluso cuando son tentadas por Satanás. Regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo de Dios, y las cosas le fueron bien al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en refugiado una vez más. Comenzó a enseñarle a la gente acerca de Dios, sanar a los enfermos y hacer otros milagros. Las noticias sobre él pasaron por todo el país. Un día llegó a Nazaret, donde había estado de niño, y en el día santo entró en la casa de oración y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y leyó esto: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar la liberación a los cautivos, y para recuperar la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, y para predicar que es el momento del favor de los cautivos. El Señor ha venido. Luego cerró el libro. Mientras todos todavía lo miraban, Él dijo: Esta escritura que acabas de escuchar se ha cumplido hoy. Pero la gente no creería eso, porque solo pensaban en Él como el hijo del carpintero, José. Aún así, habían oído hablar de los milagros que había hecho en otra ciudad. Jesús los sorprendió diciendo: Ciertamente me dirás este proverbio, que el médico se recupere. Las cosas que hemos escuchado que hiciste en Capernaum, ¿también las haces aquí en tu propia ciudad natal? Y él les dijo: De cierto os digo que ningún profeta es honrado en su propio país. En verdad les digo, había una cantidad de viudas en Israel en los días del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y 6 meses. No había comida en la tierra. Pero Elías no fue enviado a uno de ellos, sino solo a Sarepta, una ciudad al norte de la tierra de Sidón, a una mujer que era viuda. Y hubo una serie de leprosos en Israel en la época del profeta Eliseo, y ninguno de ellos quedó limpio, sino solo Naamán el sirio. Recordamos la historia de Naamán, un general sirio que tenía la terrible enfermedad de la lepra. Había capturado a una joven que se convirtió en esclava de su esposa, pero a pesar de que esa joven fue exiliada de su hogar y su familia, perdonó a sus captores. Ella sintió pena por Naamán con su lepra y le contó a su esposa sobre el profeta Eliseo, quien le pidió a Dios que sanara a Naamán de su lepra. Jesús
Le estaba recordando a la gente que Dios es bueno con las personas en muchos países, y no solo en su propio país. Pero cuando lo escucharon hablar sobre cuán amable había sido Dios con las personas en el Líbano y Siria, se enojaron. Se levantaron y obligaron a Jesús a salir de su lugar de culto. Lo sacaron de la ciudad a un acantilado, al borde de la montaña en la que se había construido su ciudad, e intentaron arrojarlo a la muerte. Pero Jesús simplemente atravesó y siguió su camino. De esta manera Jesús fue rechazado en su propia ciudad natal. Después de esto se quedó sin hogar. Fue de un lugar a otro enseñando, sanando a los enfermos y expulsando los espíritus malignos de las personas. Él enseñó a las personas cómo amar a Dios, confiar en Él y cómo amar a otras personas. De esta manera, Dios vino como Jesús a este mundo. Se identificó con el dolor y el sufrimiento de todos los hombres, mujeres y niños. Jesús compartió el sufrimiento de personas que no son bienvenidas e intentan escapar del peligro. Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es no tener posesiones personales, Él sabe lo que es no tener un lugar al que llamar hogar. Jesús llamó a 12 hombres para estar con Él y seguirlo. Fueron llamados sus discípulos. Hubo otro hombre que vino a Jesús y le dijo: Señor, te seguiré donde sea que vayas. Pero Jesús le dijo: los zorros tienen agujeros y las aves del aire tienen nidos, lugar de descanso, pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar donde reclinar la cabeza. Hoy, al igual que otras veces, las personas son rechazadas y otras intentan matarlas. Pueden ser odiados y despreciados, a veces son expulsados de sus países de origen. Cuando eso sucede, sabemos que Jesús entiende. Todo eso lo sucedió a Él también. Jesús confió en Dios, su Padre, para cuidarlo, protegerlo y proveerlo. Jesús está listo para ayudar a todas las personas desplazadas. Dios es nuestro refugio. Él puede dar fuerzas a través de las dificultades. Jesús experimentó la protección de Dios y su provisión cuando fue invitado a los hogares de la gente y se le dio comida. A veces al caminar por los campos, sus discípulos podían recoger alimento que estaba creciendo. Estos fueron tiempos de gracia y ayuda. Jesús vivió una vida de confianza en Dios en medio de mucha tristeza y adversidad. Jesús vino a mostrarle a la gente el amor de Dios. Sin embargo, muchas personas no le dieron la bienvenida. Ellos lo rechazaron, no lo entendieron y lo despreciaron. La gente religiosa odia porque dice la verdad sobre ellos. Sabía que sus corazones no estaban bien con Dios. Estaban celosos de Él y sentían que su poder estaba amenazado. Ellos querían matarlo. Sin embargo, había otras personas que realmente querían encontrar a Dios y conocerlo. Estas personas escucharon a Jesús y le dieron la bienvenida. Dios le dio gracia de creer en Jesús y confiar en Él. Cuando creyeron en Jesús, Dios los hizo como sus propios hijos. Después de 3 años, uno de sus discípulos de Jesús fue tentado por Satanás. Él escuchó a Satanás y entregó a Jesús a sus enemigos. Estos enemigos estaban celosos de Jesús y estaban buscando una manera de matar a Jesús. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la corte. Fue azotado con un látigo. Durante su juicio, testigos dijeron mentiras sobre él y no fue tratado de manera justa a pesar de que era inocente. No había hecho nada malo. Al final del juicio falso, fue injustamente sentenciado a muerte. Fue la muerte vergonzosa dado a los delincuentes convictos en estos días. Fue clavado en una cruz de madera y colgado allí, sufriendo un gran dolor, sed, hasta que murió. Todo esto era parte del plan de Dios de que Jesús muriera así. Estaba siendo castigado por errores, pecados que no cometió. El plan de Dios era que los pecados por los que Jesús estaba siendo castigado fueran los pecados de todas las personas. Esto incluye tu pecado y mi pecado. Fueron las personas pecaminosas los que lo rechazaron. Fueron personas pecaminosas y malvadas quienes lo crucificaron. Lo pusieron en la cruz. Y otras personas que lo rechazaron lo observaban y se burlaron. Pero Jesús sabía que estaba cumpliendo el plan de Dios para salvar a aquellos que creerían en Él. Ellos lo mataron. Después de que Jesús murió, su cuerpo fue enterrado en una tumba con una enorme roca.
colocada en la entrada de la tumba. Una tumba es un lugar de oscuridad y no hay vida allí. Su cuerpo estuvo en la tumba durante 3 días. Para la gente parecía que no había esperanza de que él regresara. Pero después de 3 días, Jesús fue restaurado a la vida nuevamente por Dios. Dios es un gran refugio y lugar de refugio, incluso en la muerte si confiamos en Él. Con Dios hay una gran esperanza y vida. Cuando Jesús resucitó a la vida, estaba mostrando que es más fuerte que la muerte. Estaba demostrando que es capaz de dar una vida que dura para siempre a todas aquellas personas que creen en Él. Jesús se apareció a sus seguidores, comió comida con sus discípulos, Él habló con ellos. Después de 40 días, Jesús estaba en una colina con sus discípulos cuando lo llevaron al cielo en una nube mientras lo observaban. 2 ángeles se aparecieron a los seguidores y les dijeron: tal como habías visto a Jesús subir al cielo, de la misma manera Él volverá. Jesús todavía está vivo hoy y nunca volverá a morir. Él está vivo para siempre. Podemos hablar con Él en oración, incluso hoy. Cuando regrese a la tierra la próxima vez, será para juzgar al mundo. Llevará a todas aquellas personas que creen en Él a vivir con Él en el cielo para siempre. Condenará a todas aquellas personas que no han creído en Él al castigo eterno en el infierno. ¿Por qué permitió Dios que mataran a Jesús en la cruz y luego lo resucitó de entre los muertos? Dios quería hacer un camino para que las personas no fueran condenadas al castigo eterno en el infierno. El castigo en el infierno es la separación eterna de Dios. Ese es el mayor exilio, el exilio que aleja a las personas de la presencia de Dios para siempre. Para este terrible exilio comenzó hace tiempo. Usted ve el primer hombre y mujer, Adán y Eva. Pecaron contra Dios cuando desobedecieron las instrucciones de Dios. Se les dijo lo que sucedería, pero aún así hicieron lo que Él les había dicho que no hicieran. Fueron expulsados de su primer hogar y del reino de Dios. Desde entonces, todos sus descendientes, todas las personas, incluido usted y yo, han nacido fuera del reino de Dios y han vivido fuera del reino de Dios. La descendencia de Adán y Eva fue el comienzo de más y más pecados. Ha habido una gran malestar en el corazón del hombre fuera del reino de Dios. Ha habido guerras y luchas con odio, avaricia y corrupción que vemos en el mundo de hoy. Pero en el reino de Dios hay paz, amor, obediencia y alegría. El pecado causa dolor y tristeza. En la vida de Jesús en la tierra experimentó ese dolor y tristeza, pero vino a cambiar las consecuencias del pecado para aquellas personas que creen en Él. Él abrió el camino para que las personas tuvieran la seguridad de tener un hogar permanente en Él en el cielo y terminar con el exilio de las personas de Dios. A través de Jesús, Dios nos ofrece su hogar. En su reino celestial no hay avaricia, corrupción, lucha, tristeza ni enfermedad. Es un lugar de paz, aceptación, respeto, felicidad, estar con Dios para siempre. Jesús le dijo a la gente: no se turbe vuestro corazón, confía en Dios y confía también en mí. Hay más que suficiente espacio en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si esto no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Cuando todo esté listo, iré a buscarte para que siempre estés conmigo donde estoy y sabrás el camino hacia donde voy. Uno de sus discípulos le dijo: no lo sabemos, Señor. No tenemos idea de dónde vas. Entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Dios nos ofrece esperanza y la seguridad de que podemos estar libres de toda nuestra tristeza y dolor, para nunca más volver a estar sin hogar o separados de Él. Él ha hecho el camino para que estemos con Él, siempre en su hogar en el cielo. Esta esperanza y seguridad son mayores que nuestras penas y nuestro dolor en este momento. El amor y la aceptación de Jesús pueden tomar el lugar del rechazo que podemos estar sintiendo ahora. Cuando experimentamos soledad, miedo, cambio e inseguridad, maldad y conmoción,
indiferencia e injusticia de los demás, Jesús nos ofrece verdadera esperanza y consuelo. Incluso en desolación, cuando nos vemos obligados a abandonar nuestros hogares, Jesús dice: «Te he amado como mi Padre me ha amado a mí, permanece siempre en mi amor». Jesús da la bienvenida a los refugiados que han experimentado la ruptura de sus valores culturales, religiosos, nacionalidades de su pacífico reino. Él permanece igual siempre, ayer, hoy y para siempre. Nos llena de alegría, paz al creer. Nos ofrece esperanza, alegría y seguridad para calmar nuestros corazones de la desesperación, la guerra, el miedo y la inseguridad. Jesús dijo: «La paz te dejo, mi paz te doy». No la doy de la misma manera que el mundo trata de dar paz. No dejes que tu corazón se turbe y no dejes que tenga miedo. Cuando creemos en Jesús, Él nos da una paz que calma nuestros corazones y nos quita el miedo. La paz que Jesús da es diferente de todo tipo de paz de la que el mundo puede dar. Cuando hablamos de paz, en realidad solo se refiere a detener la lucha entre las personas. La paz que Dios nos da, Jesús nos ayuda a no sentir temor de Dios y su juicio, sino estar en paz con Dios, porque nuestros pecados son perdonados. Cuando le decimos a Jesús que creemos en Él, también sentimos mucha pena por los pecados que hemos cometido y le pedimos a Jesús que nos perdone por nuestros pecados. Luego nos da su Espíritu para venir a vivir en nosotros. Tendremos fuerza y podremos pedirle que nos dé sabiduría para saber lo que es correcto. Cuando Jesús regrese a la tierra, juzgará a todas las personas. La justicia de Dios triunfará sobre el mal. Él condenará a todos los actos malvados y serán culpables ante Él. Dios traerá justicia a los oprimidos y castigará al opresor. Las personas que te lastiman tendrán que enfrentar la justicia de Dios. Jesús juzgará a las personas que no creen en Él. Cuando creemos en Jesús, ya no estamos condenados, sino tenemos la seguridad de la vida eterna con Jesús en el cielo. La Escritura nos dice que Dios ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan, porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por el hombre que ha designado. Él ha dado prueba de esto a todos al resucitarlo de los muertos. Sabemos que algún día el reino de Dios cubrirá la tierra y los seguidores de Jesús vivirán con Él para siempre. Mi amigo, puedes ver que Dios usó lo que era malo para traer este bien. Jesús fue despreciado y rechazado por su propio pueblo, tuvo que huir de su hogar y finalmente traicionado por su propio amigo. Pero Dios usó todo esto para mostrar que Él es fiel. Jesús fue ejecutado a manos de la injusticia y la crueldad, pero Dios usó esto para demostrar que posee el poder de la vida misma y que con tal poder algún día llevará todos los males a la justicia. Satanás pretendía el mal y la muerte, pero Dios tenía la intención de ofrecer vida a través de la resurrección de Jesús. Esto significa que podemos tener paz y confianza ahora y esperanza para el futuro. A pesar de que en la actualidad vemos un gran mal, Dios puede cambiar cualquier cosa a bien. Si nos refugiamos en Él, a través de Jesús, podemos conocer el camino a un hogar que nunca se puede quitar. Lo que Jesús dijo es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Vemos de muchas historias en la Biblia cómo Dios puede cambiar las cosas malas que suceden para atraer a las personas a sí mismo. A través de las dificultades, Él puede dar vida, sanidad y esperanza. En la fe podemos orarle y confiar en Él para que nos ayude a superar nuestros problemas. Jesús fue la respuesta de Dios para todos los tiempos. Incluso hoy puede ser el día de salvación para ti. Jesús conquistó la muerte para que nadie pudiera separarnos de Dios. Todos aquellos que confían en el nombre de Jesús son bienvenidos en su reino y su hogar, un hogar eterno en el cielo. Cree en Jesús y Él te dará paz en tu corazón y fortaleza para las pruebas que estés experimentando en la tierra. Cree en Jesús hoy y recibirás una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Esta paz está disponible para usted sin importar el tipo de dificultad que enfrente en este momento. Ore y pídale que entre en su vida. Pídale que perdone sus pecados porque ya lo pagó. Pídele que guarde tu corazón, tu mente y su paz reconfortante. El mundo no puede darte esta paz, solo Jesús, el Mesías, puede salvarte y mantenerte ahora y por la eternidad.